Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario del sistema nervioso periférico. En este módulo de tratamiento en neuropatías les tengo que hablar de neuropatías hereditarias del tratamiento. Este es un tópico del cual voy a hablar bastante difícil, pero muy sencillo, ya que solamente conocemos actualmente efectivamente el tratamiento de una de las solas neuropatías hereditarias. El resto está todo en investigación, así que por eso les decía que es fácil el hablar de este tópico, pero sí es difícil explicarle cómo es el tratamiento de esta enfermedad que vamos a hablar en unos minutos. Para recordarles primero cómo se distribuyen, ustedes tuvieron una charla en el módulo anterior de lo que eran las neuropatías hereditarias. ¿Se acuerdan que no, el 55% era la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y después estaban sus variantes y que teníamos por ahí otras enfermedades que no estaban dentro de esto por la baja frecuencia que tenían? Recordábamos también que dentro del Charcot-Marie-Tooth habían estos, le decíamos los Big Four, cuáles eran los genes, 4 genes que codifican para este que están mal funcionantes, que codifican para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es el PMP22, que es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, y después los otros subtipos ligados al X, como el GJB1. Bueno, estos son los 4, lamentablemente ninguno de estos 4 tiene un tratamiento efectivo y se está muy lejos de eso todavía. Pero, y de esto voy a dedicarles toda la charla, porque esto lo van a ver, lo van a encontrar ya en charlas, lo van a encontrar en congresos, y esto ha hecho una revolución dentro del tratamiento de las neuropatías hereditarias, y también es una revolución porque esto está llegando a otros lados. La neurología lo ha usado mucho estos mecanismos de tratamiento, y van luego otras enfermedades, otras patologías están poniendo el foco en el tratamiento con este tipo de tratamientos, sí, que son los tratamientos de silenciadores genéticos. Entonces, les voy a hablar básicamente de esta amiloidosis familiar por TTR, se la conoce por muchos sinónimos: amiloidosis familiar por TTR, polineuropatía familiar por TTR, o nosotros la nomenclatura actual es hablar de amiloidosis familiar por TTR, y se le pone la variante de B, porque es una variante mutada, contra lo otro que es ponerle la W, que es la wild type, que es cuando no está mutada, sino que es una producción de una proteína que no tiene una mutación específica, sino que es una sobreproducción. También se la conoce como la enfermedad de Coutinho, porque la describió un portugués, un médico portugués, describió la polineuropatía familiar por TTR. Así que se la conoce por muchos nombres durante muchísimos años, una enfermedad devastadora, mortal, ¿sí? Con un final, un desenlace mortal, en la cual el tratamiento ha revolucionado a esta enfermedad, porque es un tratamiento no curador, la enfermedad no la podemos curar, pero ha modificado el curso de la misma para que los pacientes tengan una muy buena calidad de vida cuando el tratamiento es temprano. Entonces, yo no quiero explayarme mucho en todos los mecanismos, porque estos lo vieron ustedes en otras charlas, pero recordarles que la producción de TTR, de esta proteína, la TTR es la prealbúmina, para los que no recuerdan de la charla anterior, es la prealbúmina, ¿sí? Y es la que transporta vitamina A en el cuerpo. Se produce en el riñón, perdón, disculpen, se produce en el hígado, en los plexos coroideos y en el epitelio de la córnea. Cuando esta proteína está mutada, hace una conformación errónea de un tetrámero que tiene en la forma, y lo que pasa es que se disocia y se deposita. Cuando se deposita, hace fibras de amiloide, y depende en qué órgano se deposita, es los síntomas que va a tener el paciente. Habitualmente se deposita en corazón, en riñón, en los nervios periféricos, trayendo la sintomatología dependiendo de dónde está. Entonces, ¿cómo hacer un tratamiento? ¿Cómo se pensó el tratamiento? Primero, si es el hígado el que me la produce en su 95%, el primer tratamiento que hubo para esta enfermedad fue el trasplante hepático. Con lo que se hacía era, uno dejaba de tener la producción de TTR. Es un tratamiento muy radical en el cual hay que hacer un trasplante hepático, pero era una solución, la cual todavía está esta solución, pero ante el advenimiento de estas drogas que yo ahora le voy a contar, la verdad que lo estamos dejando muy, muy, muy para el costado. ¿Qué podemos hacer si
si tenemos la posibilidad de bloquear la producción, no prevenir la producción, sino bloquear la producción, y ahí es donde vienen los silenciadores genéticos. Dos drogas en especial, o sea, dos maneras, ¿sí?, de hacer esto es por ARNs de interferencia o oligonucleótidos antisentido, que lo que hacen es que luego de que el ARN va a transcribir para hacer una proteína, estos silenciadores genéticos impiden de que se forme la proteína. Si no se forma la proteína, no tengo TTR, con lo cual no tendría la enfermedad porque no tengo depósitos. Lamentablemente solo actúan en la parte del hígado, hay un 5% que se sintetiza en otros órganos, como yo les decía, con lo cual la enfermedad avanza pero mucho más lento, pero esto fue la revolución, esto que yo les cuento, los silenciadores genéticos para TTR. ¿Qué otra opción teníamos y antes de llegar a los silenciadores genéticos? Eran los estabilizadores del tetrámero. Yo les dije que era un tetrámero que se disociaba y después hacía las fibrillas de amiloide. Bueno, hay una medicación que se llama tafamidis, que está actualmente y que la estamos usando porque tiene una manera de usarla específica en un estadio 1 de la enfermedad que estabiliza el tetrámero. Si yo lo estabilizo, no se deposita. ¿Cuál era el inconveniente y por qué se usa solo en la primera etapa de la enfermedad? Tiene una capacidad de estabilizarlo que es limitada. Llega un momento que la producción excede a lo que puede estabilizar y la enfermedad seguiría progresando. Pero bueno, son dos tratamientos, los modificadores y los estabilizadores, que son la revolución en esta enfermedad y en muchas, como yo les decía, que están viendo el tratamiento. Y como plus que vendría dentro de unos cuantos años, porque todavía no lo tenemos, es tratar de remover los depósitos de amiloide. Ahí intervendrían anticuerpos monoclonales, todavía no está, pero se está investigando esto porque sería para esos pacientes en los cuales ya está depositado y yo no lo puedo sacar, tratar de hacer esto y tratar de tratarlo, valga la redundancia, con los modificadores para que no se deposite. Repasando todo lo que les dije, cómo se trataba la enfermedad, la polineuropatía amiloide por TTR, trasplante de hígado, los estabilizadores, que fueron cambiando, se usó el tolcapone, tiene un pasaje a barrera hematoencefálica, se perdía mucho, la verdad que nunca fue eficaz esto. El diflunisal es un AINE, ¿sí?, que el gran limitante es un muy buen estabilizador, casi igual que el tafamidis, pero el diflunisal, al ser un AINE, tiene los efectos de todos los AINES, úlceras gástricas y trastornos renales, con lo cual solamente el tratamiento de este es off-label, el tafamidis que yo les decía, que es un estabilizador, y los modificadores como el inotersen y patisiran, que ahora los vamos a ver en detalle, y uno nuevo también que tenemos, que es el rebusiran. Y lo que decíamos, el clearance de amiloide, tratar de sacar amiloide para que el paciente mejore. Bueno, todavía eso está, si bien la doxiciclina, el ácido taurodesoxicólico, son, como dice acá, terapias emergentes, igual que los anticuerpos monoclonales. Trasplante hepático. Esto, fíjense, es a principios de las décadas de los 90, ¿sí? O sea, previo de la era farmacológica para tratar la TTR, y era el tratamiento estándar, o sea, paciente con enfermedad polineuropatía, el tratamiento era el trasplante hepático, con una sobrevida que, fíjense, del 53% a los 20 años del trasplante, y dependía de muchos factores previos, ¿sí? O sea, cuándo iniciaron los síntomas, cómo estaba el paciente, que fuera un paciente joven, y refería mucho a la mutación, ¿sí? La mutación Val30MET es la más conocida, la más difundida en el mundo y en especial en Portugal, donde fueron casi todos los estudios, la que tenemos acá en Argentina también nosotros. Con otras mutaciones quizá los pacientes no tenían tan buena evolución con el trasplante hepático. También piensen que el trasplante hepático no es solo el trasplante hepático y la enfermedad que se mejora. Lamentablemente el trasplante hepático conlleva a tomar inmunomoduladores, a tomar muchos fármacos y que no tenga un rechazo del mismo. Como les decía, 5 factores predicen el pronóstico. Que la escala de discapacidad de polineuropatía mayor a 3. Eso es mala, la enfermedad está muy avanzada, el paciente no va a tener buena evolución. Signos de hipotensión ortostática, esto quiere decir que tiene mucho compromiso del sistema nervioso autónomo, con lo cual sabemos que cuando ya hay tanto compromiso autonómico es difícil de que los pacientes
tengan un buen pronóstico con el trasplante, igual que con otras drogas también. La función cardíaca que sea mayor a 1 la clase funcional, o que tengan ya alteraciones en el QST por bastante más depósito y engrosamiento del tabique interventricular. ¿Sí? Estos son factores de mal pronóstico. Y como dice, yo pongo acá que independientemente de todo esto, el trasplante hepático no es de fácil acceso. O sea, hay que entrar en una lista y la enfermedad va avanzando. No remueve nada de la TTR circulante y no remueve la TTR nativa que se deposita en corazón. Entonces, con lo cual muchas veces requiere que un trasplante cardíaco aparte. Entonces, y la síntesis en plexos coroides y en epitelio de retina sigue. Entonces, eso es algo difícil a veces de entender, pero como que el trasplante hepático a veces le traía después mayor compromiso cardíaco. Y eso surgía, si bien ya les digo, es una opción el trasplante hepático en lugares donde tienen más fácil acceso, se puede hacer, es lógico hacerlo, pero ya van a ver ahora que los otros son fármacos que están mucho más disponibles, más seguros y mucho más efectivos. Por ejemplo, como yo les decía, el estabilizador, estos estabilizadores que hacen que el tetrámero no se disocie. El diflunisal, por ejemplo, el antiinflamatorio no esteroideo, que lo estabiliza y los efectos adversos hicieron de que su indicación sea off-label, nada más, porque a largo plazo no es tolerable. Y venimos con esto que fue la primera revolución en la enfermedad, ¿sí? Hace unos cuantos años atrás, 2011 más o menos, esta molécula, tafamidis, que es el nombre comercial, es Vindaquel, ¿sí? En Argentina está comercializada, se puede de acceso por prospecto, esto quiere decir que se comercializa, uno lo puede pedir y no tiene que hacer un trámite mayor que el de la obra social. Lo que hace es estabilizar el tetrámero. Si lo estabilizo, como les decía, no se disocia y no se deposita. ¿Qué es lo que tiene de bueno el tafamidis? No tiene los efectos adversos que tenía el diflunisal. Y está considerado, y actualmente lo usamos como primera línea de tratamiento para estabilizar, para enlentecer la progresión. ¿Sí? Está indicado, hay una escala que se llama escala de Coutinho, que es muy simple, la verdad que se está planeando en cambiarla, pues estadio 1, 2 y 3, estadio 1 el paciente tiene síntomas pero se moviliza sin problemas, estadio 2 tiene trastornos de la marcha y estadio 3 está todo el tiempo en una silla de ruedas o en cama. Bueno, solamente el tafamidis es en estadio 1, con lo cual cuando los pacientes están en estadio 2 no es necesario que lo reciban el tafamidis porque no le va a traer ningún beneficio. Si bien los estudios solo se demostró que era efectivo en Val30Med, que es la que más común, después se vio que era efectivo en todas las mutaciones, se da bioral 20 miligramos por día y ahora actualmente en los pacientes que tienen compromiso cardiológico en variantes de mutación con compromiso puramente cardiológico, la dosis de tafamidis es de 80 miligramos día. Eso también está en Argentina, es el Vindamax, ¿sí? Del mismo laboratorio, son de Pfizer, que es efectivo para la forma cardíaca. ¿Qué es lo que se vio en estos pacientes? Cuando se les hacía la escala, hay una escala que se llama Denise, ¿sí? La escala Denise es un cuestionario largo, muy largo, donde se evalúa todo el compromiso periférico, ¿sí? Bueno, los pacientes se demostró que mejoraron, los pacientes que estaban en tratamiento, 60% con respecto al 38% de los de placebo. También cuando se midió la escala de vida de diabetes, ¿sí? Que es esta escala que está acá, la QQLDN, ¿sí? Es la escala de calidad de vida de diabetes, vio que los pacientes mejoraban, o sea, bajaban en casi 9 puntos contra el placebo. ¿Sí? Entonces eso demostró que si uno tomaba tafamidis, la enfermedad se enlentecía. Siguiendo con la evolución del tratamiento en esta enfermedad es cuando llegan los dos primeros fármacos y no es que tardaron mucho uno con el otro, venían todos en diseño y hay veces casi creo que fue en el 2012 más o menos que ya estaban los dos fármacos en estudios como son este primero que vamos a ver que es el Patisiran y después el Inotersen y siempre que doy estas charlas es algo que uno ve acá y le parece que es ciencia ficción, pero es un ácido ribonucleico pequeño de interferencia bicatenario. Lo que hace es, específicamente aborda una secuencia conservada, ¿sí? Del ARN mensajero
y entonces lo que hace es que no codifique. Si no codifique, no hay TTR mutada ni natural. Esto lo hace en el hígado especialmente, ¿sí? Esto es una nanopartícula lipídica que así se administra. Este pequeño ARN de interferencia hace que el ARN mensajero no pueda traducir a una proteína y no se forme la proteína, y lo que hace es que se reduzca la síntesis y no hay depósitos. ¿Sí? Esto es así de sencillo, pero piensen que estamos hablando de una molécula, de un diseño a la vez de costoso, pero que llevó un diseño, hacer el diseño muchos años, lograr esto, y es revolucionario por cómo actúa. Acá es un gráfico de cómo actúa, se da en forma endovenosa, ¿sí? Cada 21 días, esas nanopartículas van directamente hasta el hepatocito, son endocitadas dentro del hepatocito y adentro liberan este pequeño ARN de interferencia, y es el que hace que no, al unirse con el ARN mensajero, no puede codificar la proteína TTR en este caso. Como les decía, se administra cada 3 semanas, cada 21 días específicamente, es metabolizado como todos los ADN, ARN por nucleotidasas, está indicado en todas las mutaciones, si bien siempre todos los trabajos se hicieron para tipo la Val30M, porque es la más común, pero sirve para todas las mutaciones. Y se acuerdan, esta escala de NIS, que yo decía que es evaluar todos los factores de la polineuropatía. Este cuestionario va de 0 a 304. Cuanto más número tiene el paciente, más compromiso. Y también la escala de Norfolk, que yo les decía, de calidad de vida, que también cuanto más alto tiene, peor calidad. Se le hizo el índice de masa corporal y el test de marcha de 10 metros. ¿Qué demostró? Muy buena evolución de los pacientes. En general, esto siempre es aclararlo, no los mejoraba a los pacientes, los estabilizaba, cosa que no era, pero los pacientes venían con una caída de su calidad de vida y empeorando, y de pronto no empeoraron más. Entonces, comparados con placebo, los pacientes empezaron a que la escala bajara en menos 6 puntos comparado con el placebo. Perdón, menos 6 puntos comparado con la línea de base que tenían, y 28 puntos de diferencia con el placebo, que esto no es poca cosa. O sea, esto implica que el paciente quizás perdió funciones importantísimas o pasó a tener gran compromiso disautonómico, cosa que no le pasaba. En la escala de Norfolk de diabetes de calidad de vida, lo mismo, se demostró que los pacientes comparados con el placebo no evolucionaban. Y también se vio que los pacientes, porque esto es un marcador que nosotros lo vemos todos los días, y en especial para ver si el tratamiento está siguiendo, si está siguiendo bien, es medir el índice de masa corporal y el test de la marcha. Si el paciente no baja de peso, o hasta algunas veces aumenta, es que el tratamiento está siendo efectivo. Hay una fase abierta que todavía sigue, que está. Lamentablemente esto no está disponible en la Argentina. Nosotros tenemos pacientes en tratamiento actualmente y tenemos experiencia con este fármaco, pero no está disponible en Argentina. Esto quiere decir que la agencia reguladora de Argentina lo autoriza por placebo, si bien patisiran ahora, que la droga, el nombre comercial es Onpatro, ya fue aprobado por la ANMAT, pero todavía no se comercializa. Eso quiere decir que hay que hacer un trámite especial para que se le dé al paciente. Y en breve creemos que ya va a estar comercializable en la Argentina. Esto es como, ¿qué es lo que pasa? O sea, miren, cuando a los pacientes se les aplicaba patisiran, los niveles de TTR bajaban casi hasta menos 70% comparado con los que estaban en placebo, que seguían teniendo sus valores normales. Es muy bien tolerado, sí, o sea, es una infusión cada 21 días. El compromiso de las venas es el que más limita y veces el seguimiento, pero no hubo grandes problemas. Es muy bien tolerado y esto está indicado. ¿Se acuerdan que el Tafamil será por el estadio 1? Está indicado en el estadio 1, 2 y hasta en el 3 según el criterio médico. Yo lo del 3 lo pondría muy a según criterio médico. Yo no trato si el paciente está en estadio 3. El estadio 3 implica un gran compromiso ya, que no va a modificar nada. No tengo parámetros fidelignos, fieles, para medir al paciente si está mejorando o no. Así que no se trata en el estadio 3. Se puede, pero no lo hacemos. ¿Qué hay algo importante que tienen que saber? Y esto, cuando doy esta charla, me dice, bueno, yo de estos pacientes en Argentina tenemos muchos, la estamos encontrando, esto es endémico de Brasil, de Portugal, de Bélgica, de Japón,
de Suiza, pero en la Argentina tenemos muchos pacientes también por la gran, la gran inmigración que hemos tenido y tenemos pacientes y no están exentos de que a cualquiera, aunque no se dedique a hacer neuromuscular y en especial a una enfermedad rara como esto, que en algún momento se encuentre con un paciente y tiene que preguntarle si está tomando vitamina A, porque capaz que se olvidó de tomar la vitamina A y qué tiene de importancia tomar vitamina A si no tenemos TTR, porque tenemos un fármaco que la está inhibiendo la síntesis de TTR, no hay transporte de vitamina A y los pacientes hacen deficiencias severas de vitamina A. Entonces los pacientes tienen que estar, antes de recibirlo, saber que tienen vitamina A en cantidades suficientes, que no están en hipovitaminosis, si lo tienen se tienen que corregir, y luego, mientras estén tomando patisiran, tienen que tener un suplemento oral de aproximadamente 2.500 unidades de vitamina A al día. Y siguiendo con estos modificadores de la enfermedad, tenemos otro fármaco. Es muy bueno aclarar que los dos fármacos son iguales, tienen diferentes vías de administración. Alguno tiene un efecto adverso un poco más importante, pero solucionado ya por el seguimiento, pero los dos son iguales. No hay diferencia, la administración es la diferencia nada más, pero los dos son efectivos. En este caso vamos a hablar del inotersen, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro era un pequeño ARN de interferencia? Este es un oligonucleótido antisentido, llaman ASO, ¿sí? Y lo que hace también lo mismo, inhibe la producción de transteritina, ¿sí? Lo que hace es una unión selectiva de este inotersen al ARN mensajero, y lo que hace es, le hace un cambio en su conformación y hace que se degrade. Si se degrada el ARN mensajero, no puedo codificar para hacer la proteína, ¿sí? No se transcribe una proteína y no tengo TTR. Eso es lo que hace el inotersen, que es lo mismo que hace el patisiran, nada más que por otro mecanismo, también revolucionario. Son estos silenciadores genéticos que son revolucionarios en cómo lo hicieron y que ahora los tenemos, gracias a Dios, los tenemos en muchas enfermedades, ya los podemos tratar con esto, pero fue una revolución usar estas fármacos. Lo mismo que el otro, o sea, evita la síntesis de proteínas. Si no tengo proteína, no tengo depósitos. El inotersen, a contrario del patisiran, se usa, es 284 miligramos semanal por vía subcutánea. Tiene esta facilidad de aplicárselo subcutáneo. Eso es muy interesante cuando los pacientes no quieren infundirse cada 21 días o sus venas no son de las mejores o tienen alguna contraindicación para recibir el patisiran. ¿Ah? Acá está un cuadro explicativo un poco más que orientativo de cómo el inotersen se une al ARN mensajero y impide la formación de la proteína. Recuerden también que este fármaco inotersen, que el nombre comercial es Texidi, no está disponible en la Argentina. Lamentablemente tampoco está, el patisiran sí no está autorizado por la ANMAT todavía, con lo cual el trámite es un poquito más engorroso porque requiere un trámite por compasivo que se llama, y eso, bueno, complica. En la región, en Latinoamérica, tampoco está autorizado y está mucho más complejo, ¿sí? Nosotros tenemos un poco el acceso un poco más fácil que el resto de Latinoamérica para pero igual todavía sigue siendo por el costo, son medicación de altísimo costo, requieren todavía autorizaciones largas. ¿Y qué pasaba con el inotersen cuando se hizo en los estudios? Hablamos del patisiran, hablamos del inotersen, dijimos que eran iguales, sí, eran iguales. O sea, demostró disminuir significativamente el compromiso en comparación con placebo. O sea, los valores eran muy distintos. Fíjense de que una progresión de que en el paciente con placebo era de 25 puntos, en el que estaba con inotersen era de 5 o 6 puntos. O sea, es importante cómo el paciente no evoluciona cuando está tratado con estos fármacos. En la escala de Norfolk de calidad de vida por diabetes también pasó lo mismo. Y los pacientes siguen actualmente en los dos estudios y en este también siguen en tratamiento en una fase abierta. En este tenemos mucha más experiencia nosotros que estamos en el grupo de neuromuscular en INEVA, porque tenemos bastantes pacientes con inotersen y tenemos una experiencia con este fármaco. Hemos sido los primeros que aplicamos inotersen fuera de un protocolo en Argentina y tenemos ya experiencia de 2 años en el uso de inotersen y hemos visto lo que se ve en los estudios de que el fármaco es muy beneficioso para los pacientes. Vemos acá el gráfico, sí, tanto como en los otros. Fíjense cómo los pacientes empeoraban esa escala de NIS que yo les decía de la neuropatía, cómo empeoraban
en comparación con los de Inotersen, que si bien aumentan un poquitito, pero es mínimo cómo van subiendo en el paso del tiempo, y la escala de Norfolk también, y cómo se estabiliza ya al final con Inotersen y con placebo siguen una recta ascendente sin parar. Lo mismo que el otro, la deficiencia de vitamina A, todo fármaco que se use, que inhiba la protección de que no tenga proteína TTR, tiene que ser suplementado con vitamina A. Algo importante de aclarar con Inotersen es sobre un efecto adverso que se vio en el estudio, que no se lo conocía previamente, que era la trombocitopenia, ¿sí? El descenso de las plaquetas y una glomerulonefritis. Bueno, es un efecto adverso que se ve en los primeros 3 meses, en los cuales muchas veces requiere de suspensión de la medicación o de disminución de los intervalos de aplicación, ¿sí? Entonces, de aumento de los intervalos de aplicación, perdón. Este efecto adverso se solucionó mediante un programa que el laboratorio le da para que los pacientes y nosotros los médicos podamos controlar, donde cada 2 semanas se le dosan las plaquetas. Hemos visto nosotros con nuestra experiencia de que este efecto adverso pasa tal cual pasó en el protocolo, en el cual los primeros 3 meses las plaquetas bajan, pero no nos han bajado a nosotros a menos de 100.000, que es cuando uno tiene que suspender el tratamiento, mejorar esas plaquetas, muchas veces con corticoides, y luego se vuelve a dar el tratamiento. No hemos tenido nunca un problema con eso, con buen control. Es lo único quizás, entre comillas, complicado que tendría el uso de Inotersen, si bien tiene algo bueno que es aplicarlo subcutáneo, el paciente se lo autoaplica, le da una libertad de no tener que ir a un lugar a que se infunda, pero esto tiene que ser controlado, tanto la glomerulonefritis como la trombocitopenia, se controla y se lo controla seguido. Nosotros hasta nos hemos animado a los controles cada 2 semanas de plaqueta, pasarlo a 3 semanas y el paciente lo tenemos muy bien. Pero bueno, es un dato que no hay que olvidar, es que los pacientes tienen que estar seguidos. No se sabe si para siempre, si quizás después de los 3 meses ya no es necesario, pero por ahora esta es una indicación, el control de plaquetas periódico. A lo que me refería hace un ratito es este cuadro que estamos viendo acá, en el cual qué pasa con las plaquetas, si están mayor de 100.000 se sigue aplicando cada 2 semanas, y si empiezan a bajar, depende a cuánto bajan, es lo que uno va haciendo en función del cuadro, lo divide en estadios de lo que puede llegar a estar pasando, 1, 2, 3 y 4, y es lo que va a hacer en función de cómo vaya evolucionando con las plaquetas. En conclusión, para el tratamiento de la amiloidosis familiar, sí, que lo reitero, es la única neuropatía hereditaria con un tratamiento efectivo. El diflunisal off-label, efectos adversos gástricos y renales, no está recomendado. Tafamidis, solo para estadio 1, bioral, es un estabilizador de la proteína. Andan muy bien, hay que definir, como le dice acá, quiénes responden parcial o no responden. Esto pues, se vio que los pacientes a veces no responden al tafamidis y no se sabe por qué. Y algunos responden mucho más. Nosotros esperamos 18 meses para definir si responde o no. Si sigue avanzando después de 18 meses, la indicación es pasarlo a un fármaco mayor, como es un modificador, como es el patisiran o como es el Inotersen. Sí, para todos los estadios, recuerden que para el 3 no está indicado. El trasplante hepático, estadios iniciales de la enfermedad, porque si no los pacientes no funcionan y aparte porque no lo tolerarían. Es difícil encontrar una disponibilidad de donante, los efectos adversos asociados al trasplante no son poca cosa. Y para terminar con esta charla de tratamientos en neuropatías hereditarias, que antes hace unos años atrás me hubiera llevado ni siquiera nombrarla, porque no tenía tratamiento, no voy a dejar de nombrarles los nuevos horizontes en Charcot-Marie-Tooth, ¿sí? Algo tan común, es una de las más comunes que nosotros vemos, hereditarias, ¿sí? Pero fíjense de que hay muchos, recuerden que están otra vez estos genes, los Big Four que yo les digo, que están acá porque son los más comunes y es donde se está focalizando el tratamiento. Pero fíjense que están todos en fases preclínicas, el uso de vitamina C, el uso de antagonistas de la progesterona, suplementación con lípidos,
La verdad que se está el tratamiento terápico génico, de terapia génica, como el que vimos, todavía no ha demostrado efectos, con lo cual, hoy, en el 2021, todavía no hay un tratamiento efectivo para el Charcot-Marie-Tooth y ni siquiera podría decirle que haya alguno que tengamos esperanzas de que sea efectivo para el Charcot-Marie-Tooth, ni ninguna de todas las otras enfermedades hereditarias de polineuropatías hereditarias que hay. Pero sí no nos tenemos que olvidar de que sí tenemos una, y con una se empieza, esa enfermedad, la amiloidosis familiar que yo les nombré. Con ese modelo se diseñaron un montón de otros tratamientos para otras enfermedades, como la enfermedad de Duchenne, como la atrofia medular espinal, que tienen el mismo mecanismo. Si todas ellas tienen el mismo mecanismo, pero de no tratar a nadie, ya empezamos a tratar y tenemos esta charla hoy que yo les compartí con ustedes. Muchas gracias, espero que les haya sido útil y saben que ante cualquier duda tienen un foro para contactarse con nosotros donde trataremos de resolverles todas las dudas.